Al maestro Iván Castillo Estrada, que en esta ocasión pues nos va a hacer el honor de ser el conductor y además expositor de este curso de actualización en materia de derechos humanos, que es el cuarto, si mal no recuerdo, que hemos aquí organizado alrededor del programa Reflexiones Universitarias sobre los Derechos Humanos. El tema del maestro Iván Castillo pues es Derechos Humanos México en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y haciendo un breve exposición de su currículum, el maestro Iván Castillo es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, del cual me comentaba ahorita es profesor. Cursó además el posgrado en Control Constitucional y la licenciatura en Derecho, obviamente. Es titular de las cátedras de Derecho Procesal Constitucional y Argumentación Jurídica en la Universidad Iberoamericana y de Derecho Electoral en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Latinoamericana en Morelia, Michoacán, y en el Centro de Actualización de Estudios en Derecho de Querétaro, así como la clase de Derecho Procesal Electoral en la especialidad de Derecho Electoral en el Instituto Electoral del Estado de México. Y actualmente presta servicios de asesoría especializada en materia constitucional electoral. Pues damos la bienvenida pues al profesor Iván Castillo. Yo le comentaba que este evento se inscribe dentro de lo que es el programa sobre derechos humanos que la universidad implementó hace aproximadamente año y medio y en la cual hemos venido realizando una serie de seminarios que trabajamos con maestros, con estudiantes y obviamente con autoridades. Y una de esas áreas pues ha sido el fortalecimiento de la capacidad académica de los profesores que imparten las materias de derechos humanos y amparo o derecho procesal constitucional aquí en la universidad, del cual ustedes forman precisamente parte, ¿no? Entonces, pues damos sin mayores preámbulos, pues pasamos aquí el micrófono al maestro. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctor Buenrostro. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en viernes en la tarde. Siempre es pesado este día y horario, pero pues bueno, ya vemos que hay quórum. Esperemos que... Gracias, doctor. Que se vayan incorporando. Quizás si hablo sin esto se oye mejor. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha bien? Ah, pero ¿necesitan grabarlo? Ah, miren. Entonces tendré que estar aquí hablando. Bueno. ¿Se puede decir? Bueno, aquí ahorita que me canse estar sentado, seguimos. Le comentaba al doctor Buenrostro que es difícil, puede ser difícil o fácil, depende desde qué punto se vea, platicar con puros colegas, maestros universitarios, especialistas en el tema. Entonces, más que una plática, esto creo que una plática unilateral, una especie de cátedra, la idea es que haya un diálogo entre todos nosotros para aportar un poquito, quizá lo que vean que traigo preparado sea muy básico. Entonces, un poco la pretensión sería ir involucrados en los temas. Si ustedes quieren hacer un comentario, alguna corrección, alguna pregunta, algún tema que quisieran abundar o algo que quisieran enriquecer, siempre será importante, sobre todo porque he platicado con algunos de ustedes en este día y veo que hay muchos que se dedican a profesores de derechos humanos y que además veo rostros conocidos de otros ámbitos de derecho electoral, incluso filosofía. Entonces, me parece que va a ser muy interesante. El tema que nos ocupa entonces es el sistema interamericano de derechos humanos. Lo dividí en algunos temas, quizá ahora que estoy viendo con el horario y el nivel de especialidad que tiene el grupo, quizá nos vamos a tener que ir muy rápido en algunos y quizá para aprovechar mejor, creo que podríamos profundizar. Todos tienen el programa en la mano, ¿verdad?
podríamos profundizar en el tema 3, diálogos jurisprudenciales, y el tema 4 y 5 que están programados para mañana. Fíjense que esos creo que podrían ser quizá los temas que nos enriquezcan más para los efectos que estamos en el curso. Entonces, porque los otros son temas más bien generales. Entonces, quizá esto de diálogos jurisprudenciales, control de convencionalidad y principio de igualdad sea algo que nos pueda dejar un poco más, más novedoso y que sea aplicable para con sus alumnos o para la práctica en la que estén cada uno de ustedes. Entonces, por el tiempo, quizá eso les vayamos a dedicar más, y a los otros nada más vamos a comentarlos de manera genérica. Por si alguien quiere también profundizar en algún otro tema, pues los invito a que aquí con toda confianza empecemos a platicar. Bueno. Algo hice mal ya aquí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el primer tema que puse es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como todos ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, al fin de ella se marca un rompimiento con el concepto de derecho. Los tribunales de Nuremberg, el tema de entender que no es lo mismo el derecho que las leyes, este tipo de pensamiento rompe la cultura jurídica que venía hasta ese momento. Y después de las atrocidades ocurridas en la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un consenso generalizado de fomentar los derechos humanos. Las naciones se pusieron de acuerdo en que era una obligación y una prioridad la promoción y el respeto a los derechos humanos sin discriminación alguna por ningún motivo. Entonces, este fue algo, digamos, que se generó después de la Segunda Guerra Mundial en los 40 en el mundo. A partir de ahí, en todo el mundo se empezó a trabajar, las naciones empezaron a trabajar en documentos más especializados en derechos humanos. Como saben también, se crearon 2 pactos internacionales importantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contienen elementos más detallados del desarrollo de los derechos humanos que estaban establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después a partir de eso, se empezó a hacer un desarrollo normativo más amplio y más especializado. En este tipo de instrumentos. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención... Perdón, es que no me acomodo estar sentado. Me siento como maestro. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los derechos del niño, sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, en fin, un conjunto de tratados internacionales que pretendieron ser más específicos en el tema de los derechos humanos, que se fueron desarrollando ya específicamente en cada parte del mundo. Aquí, como saben, hay algunos debates interesantes que quizá no sea el foro ni el lugar adecuado para establecer cuáles son los derechos que tienen que estar contemplados en los catálogos normativos de derechos humanos. ¿Cómo determinamos qué derechos sí son parte o qué derechos no son parte? ¿A partir de cuándo? Y siempre el debate interesante es, no sé si muchos dicen que es solamente lingüístico, el de ¿qué hace un instrumento internacional? ¿Crea un derecho humano o reconoce un derecho humano? Obviamente hay las teorías que dicen que los derechos humanos parten de la naturaleza del ser humano y son esenciales a la persona y por tanto lo que hacen los cuerpos normativos es un reconocimiento de los derechos humanos. Algunos otros dicen no, los derechos humanos parten de otra idea, de un consenso, entonces no es que sea algo inherente al ser humano, sino que se van creando en los textos normativos. De repente hay confusiones sobre cuándo es un derecho humano, cuándo no, o por qué
Por ejemplo, mi materia, los derechos políticos, derecho a votar, así como, bueno, no sé, es mi opinión, pero como que sea algo inherente al ser humano, de la naturaleza del ser humano votar, como que me suena difícil de creer. Y también esa idea de reconocer derechos humanos también es un tema ideológico y depende de la postura que uno posicione, pero yo no comparto esa idea. Por ejemplo, en mi caso yo nunca he visto un derecho humano caminando. Yo nunca digo, mira, ahí va el derecho humano a la vida caminando. Hay que reconocerlo. No obstante, hay quien piensa que así es, que es un reconocimiento que a partir del estudio de ciertas características, depende de la corriente filosófica que sigan, se puede decir que hay derechos humanos y los textos humanos los reconocen. Bueno, y otro es el tema de la universalidad de estos derechos humanos. Como saben, siempre ha habido un conflicto entre los asiáticos, por ejemplo, los africanos, los países africanos, las naciones asiáticas, que sienten que el tema de derechos humanos es una imposición de la cultura occidental y que quiere aplastarlos y por eso tratan la universidad y que son derechos humanos que solo son aplicables para ellos, pero desconocen otros. Entonces, siempre ha sido un debate interesante que quizá eso, en un tema de fundamentos filosóficos de los derechos humanos, valdría la pena cuestionarse. Lo que siempre me gusta cuestionar es ¿por qué hay una necesidad de crear derechos humanos? ¿Por qué tenemos que crear los derechos humanos? O sea, ¿cuál es el fundamento de que exista la necesidad de reconocer derechos humanos? Por ejemplo, nosotros entre personas, ¿no? Nos andamos matando, aplastando, ejerciendo el poder indebido. En otras especies es difícil, por ejemplo, entre tigres no andan matándose los tigres y no andan entre elefantes, no andan matando ni vejando los derechos de los elefantes, pues ellos mismos. Entonces siempre es un tema que si nos ponemos a profundizar, muchas veces a partir de la racionalidad, de que el ser humano es un ser racional, empieza a tener instituciones de poder, es cuando surge una posición de derechos humanos contramayoritaria. Entonces, hay doctrinas que sostienen que no es un tema moral ni un tema religioso el tema de los derechos humanos, sino es precisamente un tema derivado de la racionalidad del hombre y de la necesidad del ejercicio de poder. Pero bueno, ese es un tema para la reflexión siempre. Ahorita el tema que nos ocupa es la codificación que hubo después de la posguerra de los derechos humanos. Ya el por qué unos derechos sí, por qué otros derechos no, por qué unos derechos con más énfasis o por qué otros con menos énfasis, es tema, digamos, de otro tipo de reflexiones. El tema hoy es que se generaron a nivel internacional un conjunto de derechos, de pactos y de codificaciones sobre derechos fundamentales mucho más especializados. Y a partir de esta especialización, también en las distintas regiones del mundo se empezó a hacer una codificación regional. En el caso de América, la Organización de Estados Americanos, como todos ustedes saben, fue el órgano que empezó con el tema de un proceso de codificación en materia de derechos humanos para hacer un sistema interamericano de derechos humanos. Aquí en América tenemos la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, este protocolo de la Convención sobre Derechos Humanos sobre la Pena de Muerte, este protocolo de San Salvador, en fin, este conjunto de textos que surgió a nivel América. El tema que nos ocupa hoy es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. A la par de la creación de la celebración y la codificación a través de ese instrumento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como saben, se crearon dos órganos en América que son los que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la protección de derechos humanos. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana que se encuentra en Estados Unidos, en Washington, y la Corte que se encuentra en San José de Costa Rica. Estos son los dos órganos en América que creó la OEA para la protección de los derechos humanos y la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí entonces en América tenemos un sistema de derechos humanos que fue creado por la OEA y que se integra por estos dos órganos. Digamos, a grandes rasgos no vamos a profundizar en esto, me estoy yendo muy rápido como pueden ver en este tema porque me parece que es lo básico para introducir en la materia, que entiendo que
todos ustedes traen este tema y muchos son maestros en estas cuestiones. Entonces, en términos generales, ¿qué tenemos? ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Es un sistema de codificación y un sistema de creación de órganos que sirven para la protección de derechos humanos en América. Hoy en día, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el instrumento que tiene un estudio preferente por el tema de la obligatoriedad, por los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia en esta materia y las sentencias que ha habido en contra del Estado mexicano han puesto en un papel preponderante a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, hoy en día es imperativo el estudio de esto. Las sentencias de la Corte Interamericana, para el caso mexicano, han marcado una ruptura del sistema jurídico mexicano. Es triste, pero si bien tenemos en el papel los casos, lo cierto es que atrás de cada uno de esos casos hay personas violadas, torturadas, desaparecidas, masacradas. Entonces, digamos, dentro de lo terrible que es esta situación, ha generado un conjunto de acciones normativas y de obligaciones que se le ha impuesto al Estado mexicano. Pensemos en el caso de Rosendo Radilla, que es el caso quizá paradigmático en este momento. Es muy importante. Estudias en las universidades, de repente se nos olvida el tema de que él fue una persona víctima de desaparición forzada, que a la fecha no sabe su paradero, y que fue parte de la guerra sucia que hubo en México en la década de los 70. No sé si alguien de aquí haya leído la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le hizo al gobierno de Fox sobre crímenes del pasado. ¿Alguien ha leído la recomendación? ¿Sí la han leído? ¿Alguien la ha leído? ¿No? Donde viene ahí presente el nombre de Rosendo Radilla. Ese está en internet, es una recomendación que se hizo contra crímenes de la guerra sucia. Son cosas terribles, de repente uno lo lee y no cree lo que está leyendo. Digo, se requiere tener poco, no sé, leerlo con cierto carácter cuando se enfrenta uno a lo que está documentado por la Comisión de Derechos Humanos. Por ejemplo, una madre guerrillera que para obtener su confesión torturaron a su bebé enfrente de ella. En fin, cosas terribles que pasan en este país, pasaban y siguen pasando en la actualidad, a pesar de muchas normas y lo que quieren. Ese es un tema, digo, vean lo que pasó en Ayotzinapa, lo que pasó en Iguala, lo que pasó en Aguas Blancas, lo que pasó en Acteal, ¿no? Y lo que pasa día con día en México. Es una situación terrible. Entonces, eso creo que de repente se nos olvida y pensamos ya nada más en la sentencia, en el papel y las obligaciones que han generado contra el Estado mexicano. Lo terrible es cómo llega un caso de esa naturaleza a la Corte Interamericana. ¿Qué pasa en nuestro país? Que siguen y siguen, que México es el país que tiene más rating, más casos ahí, y prendemos las noticias y es masacres. Hace ratito hubo 40 muertos en Michoacán, me parece, hace un rato, en fin. Es una situación terrible que está viviéndose en México. Entonces, tenemos una realidad extraña. Por un lado, un sistema, un discurso oficial que es una maravilla. Las instituciones en su discurso oficial son maravillosas. En la vida privada y en otras cuestiones, eso es otra cuestión material. Véanlo, por ejemplo, en el caso del consejero presidente del INE. Insiste que es una cuestión privada su llamada. No veo dónde está lo privado, hablar con tu subordinado en tiempo de Estado con instrumentos oficiales dando cuenta de una reunión de trabajo, eso no tiene nada de privado. Pero sí nos refleja esta posición de las instituciones, me parece, es sintomático, es un ejemplo nada más. Adelante, dígame. Pero yo diría que... Perdón, ¿necesita esto para adelante? No, yo creo que no. Digo, eso es yo diría que es una cuestión de índole de a quienes están poniendo en esos puestos públicos, ¿no? O sea, la institución está dañada, el INE se está dañando por una postura particular de alguien con una verdadera falta de madurez, no solamente en cuestiones políticas, sino también en cuestiones de derechos humanos. O sea, ¿cómo se pone a decir eso de un líder indígena, verdad? Entonces, ahí se da uno cuenta que las instituciones están faltas de gente con madurez y con pleno respeto a los derechos humanos. Aun y cuando él diga que es una llamada privada, el daño lo está haciendo no solamente a la institución que él representa en este momento, sino también a toda la sociedad mexicana. Gracias.
No, muchas gracias. Efectivamente es un tema personal. Yo lo que decía es que refleja, como ejemplo, no recuerdo, me corregían, fue en este estado donde la ley de indígenas, esta que decía yo aquí viendo estos indígenas en vez de estar en Europa, ¿no? Fue aquí. Digo, en fin, de Europa, en fin, es él y es a ella y el otro y por acá. Entonces es un tema. Digo, nada más lo que quiero es transmitirles esta idea que quería, que el dolor de las personas y la familia sí está reflejado en las sentencias de la Convención Americana. No nada más es un discurso de papel, no nada más es para que nosotros en la escuela vengamos y los enseñemos a los alumnos. Creo que valdría la pena nosotros que somos maestros todos transmitirles a los alumnos de dónde surge la sentencia. No es que sean marcianos, ¿no? Sino son personas como nosotros que han sufrido, que han sido vejadas y que eso es lo que genera estas resoluciones. El caso Rosendo Radilla viene del producto de una lucha contra el gobierno, contra las instituciones y de una persona que al final de los tiempos, hasta este momento, sigue desaparecida, ¿verdad? Entonces, son temas de repente que no queremos ver, pero sí valdría la pena profundizar en el tema. Quizá no es un tema de estudio jurídico, pero sí hay que hacer hincapié en ese tema, ¿sí? A eso me refería un poco a cómo está el contexto de las sentencias. El campo algodonero, lo que pasó, ¿no? En fin, todas las sentencias, de dónde han venido los casos, qué es lo que ha pasado, cómo se ha formado. Análisis estrictamente jurídico, ¿no? de estas sentencias, y no hacemos análisis sociológico. De repente, como que las facultades de Derecho nos hemos alejado de estos análisis sociológicos, ¿no? A diferencia de otras facultades, ¿no? Donde hacen estos análisis sociológicos. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Con todas sus sentencias hacen precisamente un análisis, un estudio de los efectos sociológicos que puede provocar o que provocan estas sentencias que han tenido bastante, sobre todo durante y después de la dictadura, ¿no? Sí, es el doble aspecto, lo que provocan y lo que las provocó, ¿no? Exacto. Y aquí pues como que de repente hemos estado estudiándolas o se han estado estudiando desde el rigor del derecho nada más, ¿no? Desde el rigor de la norma, etcétera, ¿no? Punto de vista. Claro, eso es el tema material. Sí, adelante allá. Nada más quería comentar cómo es de llamar la atención lo contrastante de la Corte Europea con la Corte Americana, ¿no? Porque entiendo que uno de los primeros casos que se resolvieron en Europa fue ante la Corte Europea de Derechos Humanos, sobre el derecho de visita de los abuelos. O sea, eso llegó hasta la Corte Europea de Derechos Humanos como uno de sus primeros casos a resolver, mientras que acá en América Latina pues estamos hablando de desapariciones forzosas, homicidios o violaciones, mutilaciones, o sea, es algo generalizado el nivel que traemos de irrespeto a los derechos humanos, ¿no? Sí, no, es terrible. Lo mismo, los órganos, el ombudsman, donde surge ahí en el órgano escandinavo, los temas de derechos humanos, es si las escaleras de los edificios públicos son de 37 centímetros o de 34 centímetros, que ciertas personas no pueden. Esos son los temas de derechos humanos allá. No, es impensable las barbaridades que tenemos en esto. Sí, una precisión importante, digo, a propósito de lo que comenta el compañero Noé de los alcances sociológicos de las sentencias. Concretamente, Rosendo Radilla, que es la sentencia paradigmática, el parteaguas, el antes y el después, y que el quid de la cuestión fue ordenarle pues al juez que inaplicara el Código Militar, ¿no? Y que bueno, a partir de esa premisa hemos estado construyendo todo esto que de lo que vamos a discutir hoy. Y la verdad las cosas es que en Tlahtaya, pues al ejército le importó un comino esto y lo consignaron a un juez militar. O sea que a lo mejor estamos hablando aquí de un cuento como Disneylandia, ¿no? Porque digamos que algo más parecido a Rosendo Radilla es Tlahtaya. Y en abierto desafío al sistema interamericano y a los alcances de la sentencia, lo consignaron a un juez militar, y el juez militar le importó un comino, insisto, el sistema jurídico, y abrió el proceso penal, cuando lo que debió, en seguimiento de la sentencia, fue haberse excusado y enviárselo a un juez de procesos penales de distrito del Fuero Civil, pues, ¿no? Claro, ¿no? Y aquí en este caso que está comentando es el artículo 57, me parece, el Código Militar, el motivo del asunto. Recordará las 3 sentencias contra el Estado mexicano previas eran precisamente
la interpretación, la inaplicación del artículo 57 del Código Militar para decir que tenían que ser asuntos del Fuero Federal. Vino la iniciativa, recuerdan la iniciativa del Poder Ejecutivo, que dijo, bueno, para el caso de tortura, violación y desaparición forzada, que sea civil. Y en el siguiente caso contra México, la Corte dijo, no es tortura, desaparición, es en todos. Todo donde hay un civil es la justicia civil. Pero ese era uno de los casos, por ejemplo, el diálogo jurisprudencial. Viene la sentencia, México trata de evadir su cumplimiento, hacer como que cumple, después viene otra sentencia y al final materialmente no se cumple. Y bueno, eso lo vemos no solo en eso, las regresiones de la Corte en la aplicación de la Convención cada vez más restrictiva. Perdón. Sí, precisamente eso era lo que iba a comentar, maestro, que pues la sentencia de Rosendo no es la única, las otras de Inés Fernández y e incluso la de Valentina Rosendo, todas ellas implicaron pues gran cantidad de emociones, incluso de grandes complejidades y de todo el problema con el tejido social en nuestro país, el problema con las autoridades desobedientes, con todas las autoridades en las que estaban sintiendo que nadie los observaba. Las personas eran invisibles para ellos en cuanto a los derechos humanos. Y ellas, entre ellas Inés Fernández dejó de ser invisible a través de una lucha constante junto con la otra señora Valentina, en la que ambas hicieron causa común, y junto con la sentencia de Rosendo Cantú, yo creo que son las que al final de cuentas trajeron toda esa avalancha de reformas en materia penal, en la adecuación de nuestras normas, y sobre todo creo que lo más importante de esto, ¿no?, el reconocimiento por parte del Estado mexicano de una gran responsabilidad por omisión en algunos casos, y en otros casos pues precisamente porque era el Estado mexicano que de alguna manera arropaba y permitía esa serie de violaciones a los derechos humanos. Sí, claro, creo que esto es el tema importante y digo, en este diálogo entiendo que, por ejemplo, en mi caso que doy clase con los jóvenes de la Universidad Iberoamericana, que de repente son chavos que están muy en su mundo, con cierta posición económica privilegiada y de repente con un desconocimiento absoluto de lo que pasa en México. O sea, tengo chavos así, pero así con un desconocimiento de la realidad, su realidad es otra. Entonces, trato siempre de enfatizar este tipo de cosas, de que vean un poquito más de dónde están las sentencias, cómo está la realidad en el país que ha generado tantas condenas contra el Estado mexicano y que, no obstante, estamos en el hoyo y excavando. México normativamente quizá tiene muchos avances, pero creo que efectivamente hay mucho que trabajar todavía en este aspecto. ¿Algún comentario sobre este tema? Bueno, creo que más o menos entonces, efectivamente, para el caso mexicano, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha tenido efectos a partir de que México acepta la competencia contenciosa de la Corte y que empieza a ser condenado el Estado mexicano. Por lo menos en el aspecto normativo se han notado grandes avances. Una modificación importante al sistema jurídico y sobre todo un tema que es muy criticado, pero creo que valió la pena para, usando el vocabulario que usted utilizó, visibilizar el tema de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de derechos humanos del 2011. Como si antes del 2011 no hubiera derechos humanos en México. Un poco es la lógica que, o sea, hoy en día todavía muchos, no, es que voy a hablar de la reforma. ¿Cuál reforma? La del primero. No, esa ya no es reforma. Fue reforma en el 2011. Ya ahorita es la Constitución mexicana, ¿no? Y de repente también las personas piensan que el artículo primero de la Constitución es el artículo único constitucional, ¿verdad? Dicen, no, pues todo es el artículo primero constitucional y México conoció los derechos humanos en 2011. Como si antes del 2011 no existiera ningún tipo de derechos humanos. Entonces, si bien 2011 es el parteaguas por la reforma, a partir del caso Rosendo Radilla también, lo cierto es que por lo menos volvió a dar o trajo esta vitalidad al tema de derechos humanos y lo puso en el diálogo. Hoy en día creo que no podemos negar que es el tema que tiene mayor rating en las escuelas, porque creo que el tema donde estamos más atrasados y vale la pena profundizar.
Por ejemplo, en 2007, 4 años antes de esta reforma al artículo primero constitucional, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hubo un caso de una persona que no la dejaban votar porque no tenía su credencial. Había sido sujeta a un proceso penal. Entonces, la Constitución del 38 dice que los derechos políticos se suspenden desde el momento en que te dictan la orden de aprehensión. Creo que esto ya cambió en la literatura, en el vocabulario de penal ya no se utiliza esta jerga, pero así dice la Constitución. Entonces, esta persona acudió al Tribunal Electoral y su argumento, él era de Puebla, decía, oye, en Puebla, mi Constitución de Puebla contempla la presunción de inocencia, que todavía no estaba a nivel en la Constitución Nacional. Y entonces, interesante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2007 consideró aplicar el artículo de Puebla e inaplicar la Constitución General de la República. Una sentencia dijo, a ver, si bien la Constitución General de la República dice esto, hay una norma más benéfica en la norma estatal, que es la Constitución de Puebla, y además en los tratados internacionales. La Comisión Americana de Derechos Humanos establece que solo se puede privar del derecho político a través de una sentencia penal. La averiguación previa no es eso. Entonces, dijo el Tribunal Electoral, entre los tratados internacionales, las leyes locales y la Constitución General de la República no existe jerarquía. El tema es la interpretación, la norma que favorezca más a la persona, y en este caso es la Constitución de Puebla y la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, y por eso inaplico el artículo 38 de la Constitución. Esto fue en el año 2007, es decir, 4 años antes de la reforma. El caso Hank fue también de ese mismo año, que también aplican tratados internacionales. Es decir, ya había un conjunto de cuestiones normativas que hacían que los tratados internacionales fueran aplicables, los tratados internacionales sobre derechos humanos. Aquí, obviamente, no me queda claro y soy consciente del gran freno que puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la interpretación del artículo 133, que siempre ha sido el tema mexicano, ¿verdad? El tema jerárquico de normas. Eso como que, no sé si a los abogados en el genoma traemos que tenemos que ver superioridad de normas. Si no hay superioridad de norma alguna, no sabemos qué hacer, ¿no? No estamos perdidos. Entonces, sí. Y ni Kelsen, porque Kelsen ya sí o sea, sí lo dice Kelsen en unas partes, pero también él comparte la idea de la integración de derechos, o sea, pero sí es el pensamiento formalista así de la pirámide perdón, maestro. Es una cuestión también ideológica, o sea, el mexicano tiene miedo a ser libre. O sea, el problema nuestro es una cuestión ideológica, porque aceptamos esas cuestiones de modelos a seguir, por no decir de pequeñas dictaduras, porque ideológicamente tenemos el miedo a ser libres. Pues. O sea, el momento en que los jueces en verdad apliquen la norma y las sentencias de la Corte Interamericana, en ese momento pues va a cambiar el país. El problema no son las normas, el problema es que los operadores del sistema, ¿verdad?, no han hecho valer en el ámbito de sus competencias la aplicación o más bien la encomienda que tienen en las manos, ¿verdad? Porque si uno analiza tantito, bueno, ¿cuál es el problema de por qué siempre buscar qué es más jerárquicamente? Pues te encuentras en una cuestión ideológica, o sea, ¿por qué en México le tenemos miedo a la libertad? Es el problema, yo creo. No es una cuestión cultural, yo digo que es más que nada ideológica, porque quienes te van estableciendo, te van eligiendo para que estés en un puesto determinado, pues son precisamente las cuestiones ideológicas de momento. ¿Quiénes eligen a esos jueces? ¿Quiénes eligen a esos magistrados? ¿Quiénes eligen a esos presidentes? ¿Quiénes eligen a esos senadores? ¿Quiénes eligen a esos diputados? Es todo un conjunto de cuestiones que después quieren que los abogados vengamos a resolver, ¿verdad?, con la varita mágica. Entonces no se puede. Bueno, ¿quién es esa afirmación de que el mexicano no es libre? No sé, me parece muy aventurado, pero bueno, quizá hay parte de eso. Creo que también es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le muera. Creo que hay un punto medio entre un juez extremadamente dinámico o que quiere hacer todo de una manera desbordada y un juez
muy formalista. Me parece que era Zaffaroni el que hacía esa clasificación de jueces, que decía el juez democrático, el juez formalista y el juez empírico salvaje, ¿no? El que hacía todo porque pues, así se ha hecho siempre y lo hago. Entonces, creo que sí, siempre hay que buscar el punto medio entre el tipo de jueces. Jueces muy activistas también de repente generan algunas situaciones extrañas, ¿no? Que quieren, se olvidan por completo de la ley y quieren ser justicieros y entonces, ¿perdón? Hay muchos que quieren innovar. Innovar ¿perdón? Sí, hay muchos más jueces que quieren innovar, pero la realidad es que tenemos tatuada en la piel la cuestión jerárquica, perdón, la cuestión jerárquica normativa y yo creo que más que una cuestión de libertad, nuestro pensamiento jurídico es más una cuestión de seguridad jurídica, ¿no? Entonces yo tengo que seguir este formalismo normativo para poder sostener en un momento dado mis criterios jurisdiccionales o mis criterios administrativos. Entonces sí es volver a esta discusión del rompimiento de estos esquemas mentales que muchos juzgadores o muchas autoridades administrativas, porque pues ya el artículo primero nos dice que todas las autoridades deberán acoger estos nuevos criterios, entonces ese rompimiento de esquemas mentales duele y cuesta trabajo. Entonces estos nuevos criterios internacionales ayudan al juzgador a abrir este nuevo paradigma, ya no decir paradigma, este nuevo pensamiento jurídico, pero sí cuesta trabajo romper esos esquemas, ¿no? Sí, por supuesto, pero sí hay que tener en cuenta que la Convención Americana en México ya la había ratificado desde antes del 2011 y era texto jurídico obligatorio desde antes del 2011 y algunos jueces sí la aplicaban. El caso que yo, por mi malformación profesional, conozco muchos casos del Tribunal Electoral, donde era normal, yo cuando fui secretario ahí, para nosotros era lo normal del mundo acudir ahí y si estaba mejor que la Constitución, pues aplicar la Convención, ¿no? No le veíamos, ni siquiera dormíamos incómodos, pues, o sea, estábamos contentos de que era lo correcto. De repente ahora la propia ministra, por ejemplo, Luna Ramos, que ha dicho públicamente que quien aplica la Convención Americana de Derechos Humanos es traidor a la patria, ¿no? Es decir, son cosas un tanto extrañas. Perdón, maestra. La realidad, también yo, mi formación profesional fue en materia electoral desde el 2001 y del materia electoral era bien común ver las resoluciones basadas en un tratado internacional. Quizás el parteaguas fue para nosotros aquí en Baja California, lo comentábamos ahorita, el caso Han Ron, pero muchas cuestiones en orden indígena se resolvieron a partir de un tratado internacional en el Tribunal Electoral. Entonces aquí la materia indígena no tiene tanta fuerza en materia electoral, pero lo mirábamos en sentencias de otras regiones del país. El problema fue que a partir de la reforma otras autoridades se sumaron también a estos nuevos criterios y ahí fue donde empezaron los dolores de cabeza, ¿no? Sí, claro. Sí, no. Maestro Iván, lo que pasa es que exactamente esto que está diciendo la maestra Salomé va a impactar muchísimo la teoría del ordenamiento jurídico y bueno, yo preocupada, ¿no? Por la cuestión de específicamente, mi pregunta sería, los principios tradicionales de resolución de antinomias, de ley superior prevalece sobre el inferior, ley especial sobre la general, ¿van a seguir vigentes o el principio pro persona los va a sustituir o cómo va a quedar ahí el conceptual y teóricamente ya yéndonos al terreno de la argumentación? Porque sé que también es maestro de argumentación, por eso se lo pregunto. Sí, bueno, creo que son más bien, a ver, el tema antinómico, yo nada más antes de tomar el tema antinómico quisiera abordar un poquito el comentario que dijo en materia electoral. Quizá no saben, o si lo saben, se los cuento, hay un juicio especial que es el juicio laboral electoral. Hay una rama del derecho laboral electoral, con esta lógica los 90s de todo lo electoral separarlo, todos los trabajadores electorales se ven por sus propias normas. Entonces, en la materia laboral electoral incluso, el Tribunal Electoral desde los 90s, los derechos de los trabajadores decían son derechos humanos. Y les aplicamos cuál norma, la burocrática, la de derechos humanos, el Convenio 169 de la OIT, cuál, pues la que sea más benéfica para ellos. Siempre desde el principio ahí en el tribunal decíamos,
pues ¿cuál se aplica a un trabajador de electoral? Pues la que sea más benéfica. Si a la ley del trabajo le da más beneficios, pues aplíquenle esa. Si le da más beneficios el estatuto del IFE, pues aplíquenle esa. La integración del derecho se va a partir de la norma más benéfica, ¿sí? No de la norma jerárquicamente. Entonces se veía ese tema. Entonces también en esa rama, desde los 90 estaba ese tema, para integrar el derecho. Y en el tema de las antinomias, me parece que son dos niveles distintos. En mi concepción, a partir de esto que decía, de la nueva concepción del sistema jurídico, del entendimiento que hay enunciados normativos, hay normas jurídicas, hay principios, hay reglas, que es un tema que veremos un poquito más adelante, me parece que los principios antinómicos tradicionales son aplicables para solución de conflictos cuando son reglas las implicadas. Aquí creo que siempre, por el tema de la interpretación del 133, nos faltaba el tema competencial. Se nos olvidaba, por ejemplo, el artículo... por el tema jerárquico siempre olvidábamos la cláusula competencial. Por ejemplo, el 124 de la Constitución General de la República, que establece que las facultades que no están expresamente conferidas a los funcionarios federales se entienden reservadas para los estados, o al revés en el caso del Distrito Federal. Ahí, por ejemplo, cuando había una antinomia entre el Código Civil del Distrito Federal y el Código Federal, se pensaba, pues la federal porque es superior. No, es cuál de las dos se hizo con competencia y cuál se hizo sin competencia. Entonces siempre el criterio competencial lo olvidábamos porque recuerden que hasta después de hace 4 años, ya pueden todos los jueces inaplicar normas por consideradas contra la Constitución, pero antes de eso, el sistema de competencias era inaccesible para un juez. Entonces, por eso nos íbamos a las cláusulas a estos criterios de resolución de antinomias. Y esos tienen sus particularidades. Por ejemplo, el cronológico y el especializado tienen que ser del mismo cuerpo, el mismo órgano normativo que hace la norma, las dos normas para que sea aplicable. Porque de repente también unos jueces dicen, mira, como es posterior el Estatuto de Gobierno del DF al Código, a la ley no sé, el civil del Distrito Federal, aplico la anterior. No, espérame, son órganos distintos. Ese criterio solo se utiliza cuando la norma proviene de la misma fuente normativa. Si no viene de la misma fuente normativa, no tiene sentido. La lógica, ¿cuál es? Si el legislador hizo una norma y después hizo otra, fue porque consideró una adecuación, pero solo tiene sentido si es del mismo órgano. Igual el principio de especialidad. El legislador hizo un código de comercio y después consideró necesario hacer una ley de sociedades mercantiles, una ley de sociedades cooperativas, pero si no, entonces creo que esos criterios siguen cuando es el mismo órgano y se trata de reglas. El principio pro persona me parece que es la última ratio, cuando se trate de hacer controles de otra naturaleza, que creo que ahorita lo veremos. Pero lo que estoy diciendo está sujeto a controversia también, Hay quien considera que el principio pro persona no es criterio antinómico, como entiendo que usted acaba de decir que sí, igual que yo. Entonces... Perdón, lo que pasa es que es algo que ya habíamos comentado anteriormente, pero yo quería que lo dijera. Luego se ven los debates a la hora de los programas de estudio. Sí, porque es interesante, porque siempre este es un tema que está en el debate, por lo menos en cómo se ve el principio pro persona, así como un tema antinómico o el primer paso. Entonces, sí, creo que es un punto que hay que matizar. Espero ahorita que tengamos tiempo de profundizar en ese punto, que creo que va a ser más interesante para todos nosotros. Bueno, entonces, esto es a grandes rasgos el sistema interamericano. Ahora, este sistema interamericano se pensó desde su creación como un sistema subsidiario. ¿Por qué un sistema subsidiario? La idea es que todos los estados, ¿sí? Cuando México firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿frente a quién se obliga? Cuando uno de ustedes firma un contrato, ¿frente a quién se obliga? ¿Perdón? ¿Con la empresa o con el órgano? El sinalagma es yo me obligo frente a ti y tú frente a mí. Es una relación sinalagmática perfecta en un contrato. Entonces, cuando México firma un tratado de derechos humanos, la Convención Americana, ¿frente a quién se obliga? ¿Frente a los otros estados? ¿Frente a quién? No.
tampoco. Fíjense, ese es un tema que primero, eso creo que vale la pena primero reflexionar. Cuando México ratifica, porque en un contrato es muy claro, el sinalagma es frente al otro, mi contraparte. Cuando compro, pues la obligación es entre los dos. Cuando México firma la Convención Americana, el sinalagma no es mi obligación frente a los otros estados, sino con mis nacionales. Ese es un tema que no debemos de perder de vista. Cuando se firma un tratado sobre derechos humanos, la obligación del Estado, el sinalagma va en relación con los nacionales de mi Estado, o con todo, es más, con todas las personas que estén en mi territorio nacional, sean nacionales o no sean nacionales. ¿Sí? Frente a todos ellos surge la obligación. ¿Sí? Entonces, México, cuando ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se obliga a respetar los derechos humanos de todas las personas que estén en un momento determinado en el territorio nacional. Entonces, la idea es, ante la pura firma, México le genera el compromiso, y a todos los estados firmantes, de respetar, promocionar y garantizar los derechos humanos en sus territorios nacionales. Y ahí mismo, en su territorio nacional, poner los instrumentos jurídicos necesarios, jurídicos y de los que sea, materiales, normativos, para poner remedio y para velar por el respeto a los derechos humanos. Esto es un punto importante. Entonces, cuando se firma eso y se genera la obligación, la lógica, por lo menos en el mundo deóntico, en el mundo del deber ser, es, hay un compromiso de todos los estados y a partir de ahí, cualquier situación de violación de los derechos humanos reconocidos en su órgano interno y hoy, cuando lo ratifican en la Convención Americana, también es el reconocimiento estatal del propio Estado de los derechos humanos. Entonces, acudir al sistema interamericano es un carácter subsidiario, ¿no? Los sistemas internacionales, bajo esta lógica, por esta cuestión de que así es la obligación, son la última ratio, son el último camino una vez que ya no se pudo poner remedio a nivel interno, ¿sí? Ya que se hayan agotado las instancias o que no haya instancias que agotar, en ese momento se abre el camino para acudir a la instancia internacional respecto a los derechos humanos. Pero la lógica es siempre, la regla del previo evento de los recursos internos, es que el Estado tiene que resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional. Porque la jurisdicción internacional es coadyuvante o complementaria de la interna. Ese es el punto importante. La idea es que siempre tiene que haber un remedio estatal para proteger los derechos humanos. Si no lo hay o ya se agotaron, es que se acude a la instancia internacional. Aquí los sistemas constitucionales mexicanos, los mecanismos de control constitucional mexicano, ordinariamente prevén también esta cuestión que nosotros lo conocemos como definitividad, agotar las instancias previas, ¿sí? La palabra agotar siempre es un tanto difícil de interpretar. ¿Qué es agotar una instancia? Si yo presento el medio de impugnación, ya la agoté con presentar la impugnación o tengo que esperarme a que resuelva el órgano. Ese es esperar a que place el plazo o a que resuelva, en fin, son temas que de repente han estado ahí en el limbo. Y también otro tema es, ¿qué pasa si pueden existir dos mecanismos por agotar y solo agoté uno? ¿Tengo que agotar todos o solo puedo, o con que agote uno basta? Pienso en el caso Castañeda Gutmann, por ejemplo. Recordarán que él, por un tema electoral, en lugar de irse al Tribunal Electoral, se fue a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte fue la que le sobreseyó el juicio de amparo. La lógica sería, bueno, ahora vete al Tribunal Electoral para que te den palo también el Tribunal Electoral, pues, ¿no? Pero no, él se fue y con eso fue suficiente. Es suficiente, si hay 2 o 3 instancias que pueden agotarse, es suficiente con agotar una para que se abra la puerta a la instancia internacional. Pero siempre la lógica es que tiene que ser una vez que se ha acudido a la justicia interna y no hubo remedio para esa situación de la que nos estábamos quejando, ¿sí?
o que no hubo, o que ya no se logró la reparación. Siempre tiene que ser la intervención del orden internacional de carácter subsidiario, porque es coadyuvante o complementaria de la justicia interna. Ahí están los casos en donde se ha mencionado, Velázquez Rodríguez, Venezuela. Oigan, por cierto, antes de esto, hay un libro que editó la Fundación Konrad Adenauer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada. Está en internet, la pueden bajar y la obtienen en formato PDF, que creo en mi opinión, es hoy en este momento el mejor libro de consulta sobre el tema de derechos humanos. Ahí está toda la jurisprudencia comentada, vinculada, doctrina, y entiendo que si ustedes se meten a la página de la Fundación Konrad y se registran, a su correo les van a estar mandando permanentemente todas las actualizaciones sobre la obra. Entonces creo que es un gran instrumento que deberían de aprovechar y decirle a sus alumnos que lo aprovechen, que se inscriban y que estén recibiendo toda la información de los nuevos criterios sobre derechos humanos. Entonces la pueden bajar. De ahí estoy tomando esto que estoy tomando aquí, lo tomé de ese libro por si a alguien le interesa conocer la fuente. Se repite lo que estamos diciendo. La idea es, insisto, en que el Estado, con sus propios medios, por propia política, tiene que ser capaz de resolver al interior los problemas de derechos humanos. A eso se obligó al firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solo cuando las personas consideran que eso no pudo ser, es que tienen que irse al sistema interamericano de derechos humanos. Aquí no debemos de perder de vista, siempre está el obstáculo o está esta fórmula de la cuarta instancia. ¿Sí conocen la fórmula de la cuarta instancia? Siempre es la defensa que México en todos los casos antepone el tema de la cuarta instancia. La cuarta instancia, esta que tengo ahí, la fórmula de la cuarta instancia, es que en el sistema interamericano de derechos humanos no es una instancia distinta o es una instancia más del sistema interno, ¿sí? Solamente se pueden ver temas vinculados con violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No es una instancia para resolver el tema de la sentencia. A ver, me explico. Una vez que se han agotado los mecanismos, la lógica es, por cómo están diseñados los sistemas, es que siempre debería ser, por lo menos, el acto que se hace, que se lleva al sistema interamericano, una sentencia de órgano terminal de México. Ese, por lógica, es el acto que se lleva. ¿Por qué? Porque ya agoté las instancias, tengo una sentencia del máximo órgano de un tribunal colegiado, del tribunal electoral, del Consejo de la Judicatura o de la Suprema Corte, que ya es definitiva. Si me voy al sistema interamericano, no puede o no se debe, no es válido hacer valer violaciones o combatir la sentencia como acto reclamado por sus méritos o su indebida valoración de pruebas o por cuestión de aplicación o interpretación de la ley. Eso sería como si fuera una apelación en otra instancia. Aquí no. Aquí el tema es que solo se puede ver las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es importante. De repente es una diferencia un poco sutil. No se van a revisar hechos ni se va a revisar la actuación del juez al resolver el caso concreto. Si hace eso, ya no sería una tribunal de convencionalidad de la Convención Americana, sino sería una instancia distinta. Eso no se vale. ¿Sí me expliqué con eso? Lo más cercano que conozco así para explicarlo es en la materia que conozco en el recurso de reconsideración constitucional en materia electoral. Si vas a hacer valer cuestiones de legalidad, de valoración de pruebas, te lo desechan. El único tema es cuál es la interpretación normativa de la Constitución que hubo en tu asunto. No hubo, no es instancia. Aquí solamente vemos, así es la Corte. ¿Hay violaciones a la Convención Americana? No. Por ahí hay algunas excepciones en donde la Corte ha admitido comportarse como segunda instancia, pero son excepcionales. Cuando
la sentencia ha sido dictada al margen del debido proceso o que aparentemente viola cualquier otro hecho garantizado por la Convención. Por ahí en un caso contra Jamaica fue en donde la Corte hizo el caso de excepción y analizó como si fuera instancia una resolución. Pero la regla es la contraria. La regla es que siempre se ve solamente el tema de violaciones a la Convención Americana. Lo que les comento, si en la petición se afirma que el fallo se equivocó, que la sentencia es incorrecta, injusta, que estaba mal valoradas las pruebas, la petición va a ser rechazada, ¿sí? El tema es solamente cuando tiene que ver con la violación de la Convención de... Aquí hay un tema... algunas personas acuden a la Convención Americana de Derechos Humanos ya pensando que es la panacea, pues, ¿no? O sea, van y tratan de ir a la comisión por cualquier cosa antes de agotar los recursos previos. Por ejemplo, me comentaba una persona que trabajaba por allá, por aquellos lares, que se dio la moda de la petición, ahí le llamaban la petición bluff. Por ejemplo, yo tengo un asunto, yo no, me pongo como ejemplo, si una persona tiene un asunto en un tribunal local, digamos, por ejemplo, aquí en Baja California, que lo tiene el juzgado cívico de Rosarito, ¿sí? O el juzgado de primera instancia de Rosarito. Y veo que mi asunto es importante, algunos abogados lo que hacen es mandar un correo, una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por correo incluso. Y en ocasiones el trámite allá en Washington, según me comentaban, es reciben el mail en la comisión, la persona que lo recibe dice, ¿contra quién es? Pues contra México. A ver, pásaselo al representante del gobierno mexicano. El representante del gobierno mexicano dice, sentencia contra el juez de primera instancia del Rosarito. ¿Qué será esto? No sé, a ver, pregunta ya, avisa en Relaciones Exteriores en México que va a llegar un caso contra un juez de primera instancia en Rosarito. Y hablan a Relaciones Exteriores, y Relaciones Exteriores dice, ¿y esto qué? Y hablan al juzgado de primera instancia Rosarito, oye, tienes tal asunto y tal asunto porque me están preguntando de Washington por tu asunto. Entonces dicen que por eso le llaman la petición bluff, porque en ocasiones, por la pura comunicación, genera un susto al juez que tiene la cara y dice, mi asunto está en Washington. Entonces, muchos abogados utilizan esto como blog, decir, oye, si no resuelve, voy a ir a la Comisión Internacional, a la Comisión Americana de Derechos Humanos y a todos los órganos internacionales del mundo. Entonces, haciendo esta ruta, a veces ha pegado, que rápido, en una semana, están hablándole de relaciones exteriores para preguntarle qué onda con ese asunto. Nadie sabe y la petición se va a desechar y no va a pasar nada. Pero dicen que tiene ese efecto de asustador al juez que le llega Digo, ya es un abuso del sistema. Y de todo, pues es un abuso del sistema, pero sí me comentan que se puso de moda la petición bluff. No es la regla. Digo, y si lo siguen haciendo, pues al final ya nadie va a apelar a las peticiones mexicanas. Bueno. Es lo mismo. No es, insisto, el carácter subsidiario de la convención implica que no es un tribunal de alzada, no es una cuarta instancia, no ve situaciones de derecho o de hecho incorrectamente aplicadas por el juez nacional. No ve los méritos de la sentencia en sí misma. Su función es limitarse a ver la aplicación o no de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La excepción, insisto, es cuando se ha violado el debido proceso o es evidente que se han violado las normas previstas en esa Convención Americana sobre Derechos Humanos. Rapidísimo, vamos a la etapa de admisibilidad. ¿Van bien aquí más o menos? Vamos a la etapa de admisibilidad. Artículos 46 y 47 de la Convención. En esos artículos están los requisitos para presentar y decirle como las excepciones. Son 5 elementos esenciales. Agotar los recursos internos, obviamente cumplir con el plazo, que no exista litispendencia, las formalidades y la caracterización de hechos.
básicamente, estos 5 requisitos tienen que ver con lo que hemos platicado hasta este momento. Agotar instancias, el plazo, la litispendencia, las formalidades y la caracterización de hechos. El agotamiento es esto que habíamos comentado, la subsidiariedad del sistema. Y son las 2 excepciones. Las excepciones, no exista el debido proceso a la protección de los derechos violados, no se haya permitido los recursos internos o hayan sido impedidos en agotarlos. Y el retraso injustificado, perdón, en la resolución sobre los recursos internos. ¿Qué es lo que les comentaba? ¿Qué tanto es agotar? ¿Presentarlo o qué tal si no me resuelven el asunto? El retraso injustificado también genera el poder irse al sistema interamericano sin haber agotado los recursos internos. Pero son los casos excepcionales, insisto. Los plazos. 6 meses. De haber agotado los recursos internos, a partir de ahí tienen 6 meses. Y en los casos de excepción es un plazo razonable. No obstante, la Corte Interamericana ha admitido casos fuera del plazo cuando las circunstancias particulares lo han justificado. No es tan formal como en otros aspectos. Las reglas son 6 meses, pero admite excepciones. Y se utilizan los criterios de proporcionalidad. Litispendencia. Como su nombre lo indica, si ya te fuiste a un sistema de derechos humanos, por ejemplo, el Sistema Universal de Derechos Humanos, ya no puedes venirte al sistema interamericano hasta que se agote el otro. Aquí, en el caso, no sé si recuerdan del proceso contra el gobierno mexicano por la quema de las boletas electorales de la elección de Felipe Calderón, la revista Proceso fue a la Suprema Corte para pedir que le dieran, por derecho a la información, acceso a las boletas electorales porque quería contar los votos de la elección. La Suprema Corte sobreseyó el tema diciendo que el amparo no era la vía idónea, que para eso, porque era un tema electoral. La revista Proceso decía que no era un tema electoral porque Felipe Calderón ya era presidente y había tomado posesión, ya nada más era el papel donde está consignado el voto, que es como documento público, y reclamaba el acceso a la información. Era el tema que estaba en el fondo. Se fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la medida cautelar, ordenó que México detuviera la quema de las boletas electorales. Como saben, termina la elección, se cierra el proceso electoral y se queman toda la papelería electoral del proceso utilizado. En este caso, la comisión decretó medidas cautelares para que no se quemaran. No obstante, ya en el fondo desechó la solicitud por considerar que no procedía enviar a la Corte Interamericana, que estaba bien resuelto aquí en el caso. Contra ese acto, Graciela Rodríguez, que fue la abogada del asunto, presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Aquí el tema interesante es la interpretación del tema litispendencia en este asunto en concreto. En ese asunto en concreto, el reglamento para la regla para el Comité de Derechos Humanos dice que no se puede admitir una petición en el caso de que ya se haya agotado un recurso ante otro órgano internacional. Si uno lee así con su literalidad, parecería que si ya te fuiste al sistema interamericano, ya te cerraste la puerta para el sistema universal. No obstante, en este caso, Graciela pidió que se le aplicara la norma redactada en francés. En francés decía, no te puedes venir para acá mientras estés llevando un asunto en otro órgano internacional, que es más o menos la redacción del 46, si está pendiente otro procedimiento internacional. Aquí hubo una discusión interesante, el caso incluso igual al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya cuando se resolvió en definitiva el asunto, y se criticó muchísimo al Comité de Derechos Humanos de la ONU porque decían, México se obligó en español, los tratados internacionales, es una regla de interpretación del tratado, los tratados internacionales se interpretan en el idioma del país del que, si hay una discrepancia entre el otro idioma, se aplica la interpretación de tu idioma.
No obstante, aquí le aplicaron, porque era más benéfica la traducción, la francesa, y el Comité de Derechos Humanos. Ahí me consta, por ejemplo, ahí sí me consta que fue un mail, por un mail pidió a la Comité de Derechos Humanos la suspensión, y al otro día el Comité de Derechos Humanos le notificó al Estado mexicano: no quemes las boletas electorales. Y ya las iban a quemar, y el INE, no las quemo porque nos acabamos de recibir un mail del Comité de Derechos Humanos que nos pide que no quememos. Digo, para que vean que de repente es haciendo bien las cosas, con un mail se obtienen rápido, y lograron parar la quema de las boletas. Ya al final, como saben, ya se quemaron porque el Comité de Derechos Humanos dijo: no, estuvo bien que no te dieran esas boletas, es una información que no es disponible para ti, y se quemaron. Para los que les interese el tema de acceso a la información, también fue un tema interesante. Chistoso, porque al final la resolución fue que sí procedía el amparo. Lo interesante es que se fueron allá porque la Corte precisamente le sobreseguió el amparo diciendo que era improcedente. Entonces al final salió peor, pues no, fue un litigio. Pero la regla es eso. Entonces el tema interesante es la litispendencia y cómo lo han interpretado, como si es estar pendiente o que se haya agotado. Por lo menos ahorita en esta resolución dijeron que no mata, que haya sido a uno, no mata el acceso al universal. Una duda nada más en relación con lo de la materia de la petición, maestro. Por ejemplo, ya se empieza a hablar desde Ayotzinapa para atrás y para adelante de una muerte sistemática a estudiantes, activistas, etcétera, etcétera, y hay quienes hablan ya de un genocidio. Entonces, los mismos, cuando decimos la materia de la petición, no necesariamente son los mismos hechos. Se me ocurre, por ejemplo, se podría ir a la Corte Penal Internacional para denunciar por este genocidio al presidente de la República y a los demás que resulten responsables, y simultáneamente a la Comisión Interamericana por la violación a derechos humanos, o aplicaría este principio de no, porque se consideraría que hay litispendencia. Sí, lo entiendo. Quizá la siguiente lámina le resuelve un poquito la duda. No obstante lo que acabamos de decir de la litispendencia, el artículo 33 del reglamento dice que puede hacerse una petición pendiente en otra instancia cuando en dicha instancia se vaya a analizar de forma general o que sea la víctima o familiares. Quizás es lo que está preguntando. La excepción es si en una instancia están los familiares para anunciar, por ejemplo, el tema de genocidio como un tema genérico, no implica que haya litispendencia con las víctimas en el sistema. El artículo 33 le resuelve esto. Cuando se trata de la víctima o los familiares, y en el otro caso únicamente se trata de organizaciones no gubernamentales o terceros sin mandato de familiar o la víctima. Es decir, si es el mismo tema, o sea, la materia puede ser la misma, el hecho generador, pero en uno se plantea en término general, como decía usted, genocidio, y en otro es la víctima la que va por su derecho a reparación y la violación, en su caso, no existe la figura de litispendencia. Parece que es la misma materia, pero no, o no son las partes, o uno es el tema genérico, o otro es el tema específico. Sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. Aquí más bien el factor que haría la distinción sería a quién estamos denunciando o demandando, independientemente de que las víctimas sean las mismas o quienes lleven el asunto sean los mismos, ¿no? O quién está denunciando también. Ajá, pero en el supuesto de genocidio y violación a derechos humanos a partir de los mismos hechos, si están denunciando los familiares de las víctimas, bueno, en este caso también se les considera víctimas a quienes perdieron un familiar. Las mismas víctimas son las que están presentando la denuncia, pero en un caso sería contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana, y ante la Corte Penal Internacional sería contra los sujetos que llevaron a cabo las acciones, ¿no? O sea, los mismos hechos serían generadores de denuncias ante distintos órganos internacionales. Ahí no aplicaría este principio de no darle entrada. Sí, esa pregunta es un tema interesante que se da porque son dos temas, efectivamente. Una es el tema penal, son unos problemas de toda la vida. Si el bien jurídico en el administrativo sancionador, si ya te expusieron una sanción administrativa, procede el tema penal o no. Si es el tema en la Corte Penal, procede o no. Me parece, en mi opinión, son materias distintas y valdría la pena. Cuando es el tema de violación de derechos humanos, es cuando se aplica la litispendencia, cuando es el mismo contenido normativo y el mismo bien jurídico en el caso de derechos humanos. Se da mucho el fenómeno de decir, oye, me sancionaste la Contraloría y ahora me mandas al penal y ahora me mandas al electoral,
espérate, no, son cosas distintas, no hay la figura de litispendencia ni cosa juzgada, porque se analizó a otro tema. Hay un libro muy bueno que trata de eso, si no la memoria no me falla, de Alejandro Nieto, en el Derecho Administrativo Sancionador Electoral. Me parece que le dedicaba un capítulo ese, si la memoria no me falla, a este tema de la doble, de acudir a varias instancias por distintos hechos. El Derecho Administrativo Sancionador de Tecnos, de Alejandro Nieto. Perdón, maestro. Queriendo entender. Pero creo que en el caso de acudir a la instancia interamericana de derechos humanos es en cuanto a acusar al Estado, y en cuanto a la instancia penal internacional estás acusando al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Son cuestiones distintas. Sí, pero a partir de los mismos hechos. Por eso empecé preguntando en la imagen materia. anterior, decía qué vamos a entender por Materia. la materia generada. Yo de considero los que hechos. deberían de proceder los dos, porque son cuestiones distintas. Porque tú estás acusando, en este caso, al Estado mexicano, en el caso de Latinoamérica, y a nivel de justicia penal internacional estás acusando al presidente directamente como responsable de los asesinatos que están pasando en el país. Sí, pueden ser los dos. Ese es un tema, creo que siempre, hace ratito mencionaba el caso que haya dos instancias que pudieran agotarse, ¿recuerdan? Que es más o menos, tocaría este tema. Pienso, por ejemplo, cuando un mismo asunto, designación de un magistrado electoral, por ejemplo, aquí en el Estado. El asunto puede irse en controversia constitucional, puede irse porque sería un tema de competencia, si es que alguien no lo vio como juicio para la protección de derechos políticos electorales por parte del magistrado, juicio de revisión constitucional electoral por parte del partido político, y si lo hace la Cámara de Senadores, podría irse incluso por algún otro mecanismo contra la Cámara de Senadores. Podrían abrirse las 4 vías, y me parece que las 4 serían procedentes porque son temas distintos. Y incluso, agregaría a lo mejor que una tercera, que es algo que no se ha desarrollado del todo, pero también a partir del principio de jurisdicción universal en materia civil, desde el punto de vista de la responsabilidad, en donde en Estados Unidos ya lo han desarrollado, donde un juez abre el juicio, como lo hacen en jurisdicción universal penal, es decir, dado ciertos delitos, cualquier juez en cualquier momento puede... Pero te pasa lo que a Garzón y te andan destituyendo y pues no sé qué, ¿no? Pero no importa, aquí el tema es de que ya algunos jueces lo hacen, ¿no? Eso sería el tema, nada más. Sí le pasó a Garzón por eso, ¿verdad? Sí. Por que podía investigar todos los delitos de todo el mundo, menos los de los desaparecidos de Franco, ¿no? Todos sí, pero los de aquí no se valía. Pues. Bueno. Ese es un tema interesante, la litispendencia, poco explorado, el tema ya genérico, por cierto, de litispendencia. Todo el asunto que implica la litispendencia siempre ha sido un tema. Bueno. Las formalidades, obviamente. Maestro, perdón, quedé con una duda del tema de litispendencia para no dejarlo. ¿Qué pasaría en un supuesto? La mayoría de los actos o hechos de derechos humanos, pues hay muchas víctimas, ¿no? ¿Qué pasaría si unas víctimas quisieran ir al sistema americano y otras víctimas quisieran ir al sistema universal sobre derechos humanos? Sobre los mismos hechos, pero pues son diferentes víctimas, ¿no? Pues no, porque la litispendencia parte en principio que son las mismas partes, el mismo objeto y el mismo acto. Si son distintas víctimas, estarían reclamando lo suyo, ¿sí? Quizá es interesante el tema, a lo mejor si se hace generar una especie de acción colectiva, que ahí sí, todas las víctimas tienen que venirse para acá para que mi sentencia sea erga omnes. Pero como la sentencia tiene sus efectos particulares y despliega sus efectos atendiendo a las circunstancias del caso, creo que podría darse ese fenómeno. No ubico ahorita algún caso, pero seguramente ha habido casos que uno se ha ido a un órgano y otros a otro órgano y no implica la figura de la litispendencia. En ese supuesto, maestro, pudiera hablarse de una acumulación en caso de varias víctimas. Sí, podría la confesión, la corte traer una acumulación y resolver respecto de todos para no incurrir en contradicciones. Si están en el mismo órgano, por aquí el caso que nos ponía el compañero era, por ejemplo, uno se fue a la Corte Penal, otros se fueron al Comité de Derechos Humanos de la ONU, y otro, como era africano, se fue al comité, ¿no?, de africano y a todos los órganos que había. Y uno a Estrasburgo porque está más bonito allá. O sea, como campo algodonero que se juntan los actos,
diferentes víctimas. Aquí en Ayotzinapa, ¿qué tal si los 21 se fueran a Universal y 21 se fueran al Sistema Americano? Son los mismos hechos. Sí, no, y los familiares a uno y otro, sí, sean distintas víctimas, ¿no? Yo creo que sí serían distintas. Sí, otra cosa. Sí. Aquí lo bonito es que podríamos nosotros intentar y generar aspectos para ver qué nos conviene. Sería un poco, más que intentar así como arbitrariamente, habría que ver ya como litigio qué conviene más. Por ejemplo, en el caso donde yo estoy en el litigio, en ocasiones, por ejemplo, nos conviene tener 2 instancias, ¿sí? En ocasiones no nos conviene tener 2 instancias. Entonces depende dónde te admiten mejor tus pruebas, dónde van a ser escuchados, cuál te garantiza más. Siempre creo que ahorita la recomendación sería irte al sistema interamericano por la fuerza vinculante de la convención y la Corte Interamericana. Ya claro, el otro sería, esa sería la sugerencia. Claro, el otro quizá es más mediático y es más el tema político de ir al comité, ¿no? Que fue un poco lo que pasó también estos escándalos pasados, ¿no? De acudir al Comité de Derechos Humanos o a la Corte Penal. Bueno, tienen que ponerse datos personales y firmada. Y en algunos casos se puede presentar de manera anónima. Yo sé que ya me pasé como 15 minutos de lo que está previsto en el temario, nada más 5 minutos más para esto ya. A los hechos, el requisito es otra vez, insisto, la materia de los hechos tiene que centrarse en las violaciones a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, no a los méritos del acto impugnado, porque eso es lo que convertiría en una instancia. Entonces, estos, digamos, son los 5 requisitos generales de admisibilidad y no vamos a profundizar más. La idea era ver un panorama general de este sistema interamericano, que hasta ahorita nos quedaríamos con cómo está el sistema interamericano, el carácter subsidiario y las 5 reglitas de admisibilidad para acudir al sistema interamericano. ¿Algún comentario ahorita antes de hacer la pausa? ¿Alguien que tenga alguna duda? Ahí va más o menos un poquito. Creo que está bien, creo que esto que comenten ayuda mucho, sobre todo para hacer que el ponente pueda tomar su agua, porque con el calor que hay en este salón, está terrible. Tomamos 15 minutitos de pausa. Sí, que se fue a media delegación porque están en Washington. Que nos fue muy bien, no ganamos, ¿verdad? Pero ahí vamos muy bien. Y creo que a partir del siguiente año se va a formar derecho constitucional. Y sería chulado, pues que eventualmente pudiéramos ir los 3 campos. Pues yo creo que el año que viene que nos acompañen para que vean. Y sería chulado.